Saludos. Seguimos con el tema del logos en Heráclito. Y en esta ocasión consideraremos algunos señalamientos, algunos comentarios de Jagger, el comentarista Jagger. Según Jagger, el cosmos tiene su ley. Él está comentando Heráclito. El cosmos tiene su ley como la polis, como la ciudad. Heráclito es el primero en enunciar esta idea típicamente griega y afirma que es solamente el logos el que comprende la ley divina, en la que se alinean todas las leyes humanas. El logos es el espíritu del cosmos, que todo lo gobierna y que actúa también en el espíritu del hombre, en el que vive piensa el mismo fuego que impregna y penetra el cosmos como vida y pensamiento. ¿Verdad? Aquí en Jagger está considerando, ¿verdad?, el logos como ley universal, como esta ley divina que gobierna, ¿verdad?, todas las cosas, que está operando en el cosmos. Y es el espíritu, ¿verdad? Es el espíritu del cosmos. Y actúa también, aparte de ser común a todo el universo, de ser esta ley divina que está regulando las cosas, que está gobernando sobre las cosas en el universo, también está operando en el hombre, en el ser humano, está operando en el ser humano, ¿verdad? Actúa en el espíritu del ser humano, ¿verdad? En el que vive, piensa el mismo fuego que impregna y penetra el cosmos, ¿verdad? Es decir, también en nosotros está el logos, y es que en nosotros hay logos, ¿verdad? El cosmos como vida y pensamiento, ¿verdad? El logos como vida y pensamiento, y que tiene por ley el polemos, que es la guerra, el conflicto y la oposición universal. Ese es Jagger, ¿verdad? Jagger está reconociendo, ¿verdad?, ese sentido de ley universal, de ley divina universal que está operando en el cosmos. Eso es el logos, pero que también está operando en el ser humano, opera en nosotros, y en nosotros está viviendo y está pensando el mismo fuego. Y es que el logos es coextensivo al fuego. Donde haya fuego hay logos, y es que todo el universo es fuego. Las cosas están constituidas por ese elemento, por el elemento del fuego. Con ello, el logos resulta la misma ley divina según la cual todo ocurre. Es la ley divina según la cual todo ocurre. Todo acontecimiento en el universo ocurre de acuerdo con esta ley. Bien. Jagger, ¿verdad? Jagger insiste en la importancia ética del logos. Él es ante todo la palabra de Heráclito, pero palabra de un profeta. Heráclito entonces se puede considerar un profeta, uno que está hablando a nombre del logos, que quiere despertar a los seres humanos, ¿verdad?, de su sueño para comunicarles la conciencia de una verdad que no es puramente teórica, sino que debe influir en la conducta. Es decir, el logos es la palabra de Heráclito, es Heráclito mismo, pero es Heráclito como un profeta que está hablando a nombre del logos. Y nos exigen vivir, ¿verdad? Vivir influidos, ¿verdad? Influidos por este conocimiento, por esta verdad. Hay que, ¿verdad? Esta verdad no es puramente teórica, es una verdad que debe influir en nuestra conducta, en nuestro modo de comportarnos, en nuestro modo de relacionarnos con los demás en sociedad. Recuerde que para Heráclito la razón es común a los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos algo en común, y es la razón.
Y debemos actuar de acuerdo con esto que es común, de acuerdo con la razón. Por lo tanto, el logos, ¿verdad?, que está en nosotros, ese logos común, ¿verdad? Ese logos que es común, pues ese logos opera en nosotros, ¿verdad? Ese logos opera en nosotros y debemos vivir de acuerdo, ¿verdad?, con el logos. Debemos vivir de acuerdo con el logos. Este detalle que acabo de mencionar lo va a enfatizar Kirk, ¿verdad? Kirk, el comentarista Kirk. Y este conocimiento de la verdad que nos transmite Heráclito, ¿verdad? Este conocimiento de la verdad debe renovar la vida, uniendo a los seres humanos en un mundo común por la comprensión del logos. El logos de Heráclito no es solo lo universal, sino lo común. Es universal en el sentido de que está operando en todo el universo, pero es lo común a todos los seres humanos, ¿verdad? Hablar con inteligencia significa adherirse a este común. Es decir, hablar con inteligencia, pensar y hablar con inteligencia. Hablar con inteligencia es hablar de acuerdo con la razón, hablar de acuerdo con el logos, que no es común solamente a la sociedad humana, sino a todo el cosmos. Recordemos, ¿verdad?, que según Jagger, es la ley divina según la cual todo ocurre. Ahora, Kirk, ¿verdad? Kirk también comentó a Heráclito. Según Kirk, entre los significados vigentes en la época de Heráclito, los significados de logos, y aceptado por este filósofo, es fundamental el significado de regla, ley o fórmula de las cosas. Ese concepto de logos, cuando se estudian los significados de la palabra en la época de Heráclito, Kirk sostiene que es fundamental, ¿verdad?, el sentido o significado de regla, ley, fórmula de las cosas, porque Heráclito aceptó ese significado, ese sentido de la palabra logos. Y lo concibe, el concepto de logos, lo concibió así, como ley universal, como regla, como fórmula de las cosas, por la exigencia, ¿verdad? Por la exigencia de una unidad subyacente en el mundo, ¿verdad? Heráclito piensa que la realidad, el cosmos, tal como es, exige que haya una unidad subyacente, ¿verdad?, que haya en el fondo, ¿verdad?, subyacente, por debajo de, en el fondo, de ese conflicto, esa guerra entre los opuestos, haya realmente unidad en el mundo. Hay conflicto entre opuestos, entre el día y la noche, que es lo que observamos, entre la luz y la oscuridad, entre el frío y el calor, éticamente hablando, entre el bien y el mal. ¿Verdad?, para Heráclito se impone, ¿verdad?, esta unidad. Tiene que haber unidad. Hay una unidad subyacente en el mundo. Lo que observamos ¿verdad?, observamos los opuestos en guerra, pero esos opuestos están en armonía, ¿verdad? Hay equilibrio, observamos equilibrio en la naturaleza, observamos armonía en la naturaleza también. Eso, aunque observamos, ¿verdad?, el conflicto y la guerra en todo, la guerra de los opuestos, de los contrarios que se oponen, hay equilibrio, hay armonía en el universo. Y esta ¿verdad?, la armonía, esa unidad subyacente en el mundo, la armonía de los opuestos, ¿verdad?, estaría dada por la ley universal operante en el comportamiento de todas las cosas. En otras palabras, esa armonía, ¿verdad?,
Esa armonía es función del logos. Es el logos, es el logo el que está operando en el universo, está operando sobre todas las cosas, es ley universal. Y es ley universal por la que hay unidad en el mundo, ¿verdad? Por eso es que el todo es uno, como dice Heráclito. El todo es uno, o el uno es todo, porque hay unidad de todas las cosas. Y es el logos el que opera esa unidad. Si hay unidad, es por el logos. La razón de ser del universo, del cosmos, es el logos. En otras palabras, si hay logos, si hay cosmos, si hay universo, esta realidad es por el logos. Se debe al logos. Bien. Los seres humanos deben seguir esta ley si quieren vivir. Trabajar contra ella es ir en busca del desastre. Cuando el ser humano obra, actúa en contra de esta ley, recuerde que es ley universal, es ley divina y está operando en nosotros, ¿verdad? Está operando en nosotros. Cuando obramos, cuando actuamos en contra de esta ley universal, nos dirigimos al desastre. Es ir en contra de esta ley que establece esa unidad en el cosmos, en la naturaleza. Es ir en contra de esa ley por la que haya armonía, equilibrio, ¿verdad? Se armonizan los opuestos. Entonces, si vamos a actuar en contra de esa ley, estaríamos obrando en contra de ese principio de esta ley que está estableciendo el orden, que está estableciendo un orden natural, ¿verdad? Que está estableciendo un orden natural. Por lo tanto, ir en contra de esta ley, obrar en contra del logos, de esta ley divina que opera en todas las cosas y las regula, es ir en contra del orden natural. Pero si obramos en contra, si actuamos en contra de ese orden natural, de la ley que está estableciendo este orden natural, estamos obrando, ¿verdad? De tal manera que promovemos el desorden, que nuestra acción alteraría ese orden. Pero si alteramos el orden con nuestra acción, realmente lo que estamos yendo al desastre, ¿verdad? Sería, ¿verdad?, una acción desastrosa. Y no debemos actuar así. Y los estoicos, ¿verdad? La escuela estoica, que la estudiaremos más adelante en el semestre. La escuela estoica obtuvo, podemos decir así, ese principio ético que ellos van a promover, van a proponer y promover, vivir de acuerdo con la naturaleza. Ese principio estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza, el germen de ese principio ético, es un principio ético, se encuentra ya en Heráclito. Si seguimos aquí, tendríamos que reconocer que ya en Heráclito se encuentra ese principio ético de los estoicos. Ese principio estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza, se encuentra, el germen ya está en Heráclito, ¿verdad? Se encuentra ya en la filosofía heraclitea. Bien, en Heráclito los dioses son sustituidos por la nueva concepción del orden natural. ¿Verdad? Pensada esta concepción, bueno, del orden natural como real objetivamente. Para Heráclito hay un orden natural, un orden real objetivo, ¿verdad? En cuanto está presente en todas las cosas y, ¿verdad?, y como una especie de componente material, concebida quizás como una forma de fuego, que de esta condición suya de ser común a todas las cosas deriva precisamente su fuerza imperativa. Ese logos que está presente en todas las cosas
ese logos, ¿verdad? Que establece un orden natural, que es un orden real y objetivo. Bien, el logos es común a todas las cosas y factor constitutivo de su verdad y su razón de ser. Si hablamos de la verdad de las cosas, esa verdad es el logos mismos. La razón de ser de las cosas es el logos, porque es el que está operando la armonía. Es función del logos la armonía de las cosas. Y si no hubiese armonía de las cosas, no habría realidad. Por eso se puede sostener que la razón de ser del cosmos, del universo, de la naturaleza, es el logos. De él procede la unidad y la coherencia de las cosas. Si se puede hablar de una unidad de las cosas y sostener como Heráclito que el uno es todo, ¿verdad? Lo uno es todo, ¿verdad? Hay una unidad. Por eso él dice día y noche son lo mismo, porque forman una unidad. Pues si podemos hablar de la unidad y coherencia de las cosas, repito, es por el logos. Y coherencia, ¿verdad? Cuando observamos la naturaleza, nos convencemos de que hay coherencia en las cosas. Armonía. Y esta unidad y coherencia de las cosas está vinculada en la filosofía de Heráclito con su gran descubrimiento de la unidad de los opuestos mutuamente inseparables. No se puede separar, ¿verdad? No se pueden separar los opuestos. No se puede separar el bien del mal. Si conoces el bien, sabes lo que es el bien, es porque has conocido el mal y sabes lo que es el mal, ¿verdad? Si reconoces lo que es justo, si reconoces la justicia, es porque ya has conocido y has reconocido lo que es la injusticia. No se puede conocer la justicia sin la injusticia. Son inseparables, igual que el bien y el mal. No se puede conocer, hacer el bien si no se ha reconocido lo que es el mal. Conoces el bien porque has sabido lo que es el mal, porque sabes lo que es el mal. Son inseparables, mutuamente inseparables, ¿verdad? Es decir, esta doctrina de la unidad y coherencia de las cosas, que la opera esta unidad, el logos, está estrechamente vinculada, ¿verdad? Por el descubrimiento de la unidad en la filosofía de Heráclito, por el descubrimiento de la unidad de los opuestos, que son mutuamente inseparables. La oposición y unidad de los contrarios es un elemento importante del logos. Es la armonía por tensiones opuestas, coincidencia de convergente y divergente. Y lo interesante es que Heráclito va a decir que todos los opuestos, ¿verdad? Todos los opuestos son Dios. Va a identificar a Dios con los opuestos. Muy bien. La armonía de los opuestos es, por lo tanto, una función del logos, ¿verdad? Que en la filosofía de Anaximandro, esa función, ¿verdad?, que lleva a cabo el logos en la filosofía de Heráclito, es la función que realiza Dike en la filosofía de Anaximandro. La Dike. El logos, ¿verdad? El logos es comprensión de la unidad fundamental de los opuestos. Bien, Pólemos, ¿verdad? Volvamos un momento al tema de Pólemos, de la guerra. Pólemos es común y padre de todas las cosas, según Heráclito. Es común a todas las cosas y padre de todas las cosas. Pólemos. Y representa el aspecto dinámico del logos sin el cual no habría cosmos.
Polemos es el aspecto dinámico del logos. ¿Ya? Eso es interesante. Así es como el logos es comprensión de la unidad fundamental de los opuestos. Es la sabiduría propia de Dios, el cual se identifica él mismo con todos los opuestos y de todos ellos comprende la justicia. Dios es identificado en la filosofía de Heráclito con todos los opuestos. Y eso es interesante, porque entonces Dios, al ser identificado con todos los opuestos, Dios es identificado con el bien y es identificado con el mal. Que sería un problema para el pensamiento cristiano posterior. E incluso ya el mismo Aristóteles considera problemático identificar a Dios con los opuestos. Por ejemplo, con el opuesto del bien y con el opuesto del mal. Identificar a Dios con estos dos opuestos en temas de ética es problemático ya en el mismo Aristóteles, ¿verdad? Señala Kirk. Bueno, dejamos este tema hasta aquí y hablaremos en otra ocasión de Parménides. Hasta luego.